Hola, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida al módulo de superficie ocular. Vamos a dar inicio. Voy a invitar a la gente del panel, al doctor Romero, a la doctora Salinas, a ir tomando asiento aquí adelante en el escenario. ¿Cómo? Por aquí. ¿Sí? Dame el asiento, pónganse cómodos. Bueno, vamos a tener un par de charlas. Entre cada charla vamos a tener una serie de preguntas, así que el que quiera levantar la mano, hacer una pregunta, siéntase bienvenido. Y al final vamos a tener una pequeña discusión entre todos. Así que para dar comienzo les voy a presentar al doctor Weintraub. Él hace superficie ocular en la Clínica Reyes Jovelina y nos va a dar un casito de inmunología. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores y felicitaciones por un nuevo Oftalmo Córdoba. La idea de la charla es hablar sobre el manejo general de patologías de la superficie ocular desde el punto de vista inmunológico. Para ello vamos a tomar la última definición de ojo seco del DIUS-2, que dice que el mismo es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular caracterizada por la pérdida de homeostasis del film lagrimal, acompañada de síntomas oculares como la inestabilidad y la hiperosmolaridad de la lágrima, la inflamación y daños neurosensoriales asociados. Si miramos más en profundidad, esta definición nos está diciendo que el ojo seco no es meramente una cuestión de falta de lágrimas, sino que por consiguiente involucra siempre respuestas inmunológicas exacerbadas. Cuando hablamos de las típicas inmunopatías de la superficie ocular, automáticamente lo asociamos a aquellas enfermedades mucosinequiantes como un pemfigoide o a típicas colagenopatías como por ejemplo el Sjögren, pero creemos que lo que no se ve de esta manera no tiene un componente inmunológico. Es que si vemos el esquema fisiopatológico típico del ojo seco, entendemos que la hiperosmolaridad, cualquiera fuese su causa, ya sea alta evaporación o baja producción, va a generar un estrés a nivel celular, el cual va a alterar la morfología normal de la célula y con ello alterar también su inmunovigilancia o la inmunovigilancia natural que patrulla nuestra superficie ocular, agravando así los daños y cerrando este círculo vicioso. ¿Y cómo podemos dividir esa inmunovigilancia? Tenemos una primera línea de defensa denominada inmunidad de barrera, inmediatamente por detrás, aquellas células con las cuales nacemos y morimos, que son células dendríticas, células fagocíticas, linfocitos y mastocitos, denominada inmunidad innata. Y en tercera instancia, una inmunidad adaptativa, generalmente asociada simplemente a linfocitos, pero sabemos que involucra células plasmáticas y miles de reguladores de la inmunidad, que desde el punto de vista teórico está bueno conocerlos, pero que son muchos y muy poco aplicables. Lo que sí está muy bien demostrado es el rol inmunológico que existe en toda la patología del ojo seco. Entonces dijimos 3 tipos de inmunidades. Comencemos por la primera, la inmunidad de barrera. El 99% de los patógenos ambientales son frenados por las barreras oculares. Es decir, que a la hora de inmunomodular un paciente, ya sea aumentar la respuesta inmune cuando lo necesito o disminuirlo cuando aquellas células están hiperfuncionando, debo corroborarme de que las barreras oculares estén sanas. ¿Y cómo se componen estas barreras? Bueno, lo primero que hay que ver es el sistema de parpadeo y de drenaje de la lágrima, que sabemos que por su función de bloqueo y arrastre físico es lo primero que tengo que evaluar o si no lo primero que tengo que corregir en un paciente. Pero también dentro de esta inmunidad se encuentra el film lagrimal, que es la parte que más nos gusta, los que hacemos superficie ocular, y sabemos que a nivel inmunológico es un gran protector del epitelio y que cuenta con diferentes tipos de inmunoglobulinas, defensinas, lisozima, lactoferrina, transferrina, muchos factores de crecimiento. Y un dato interesante, como bien sabemos, es que las capas de la lágrima no son estáticas y lo que vendría a ser entre la unión mucoacuosa y el epitelio existe un gel denominado glicocálix, el cual envuelve una red de neuropéptidos que son los responsables del control inflamatorio local, pero también de mantener la homeostasis del film lagrimal. Nosotros los conocemos como sustancia P, péptido relacionado con el gel de la calcitonina y somatostatinas, entre otros. ¿Y cómo puedo inmunomodular estas barreras? Básicamente, puedo utilizar de sustancias homoprotectoras, como por ejemplo un ácido hialurónico, que sabemos que por sus propiedades intrínsecas tiene la capacidad de absorber agua, y por una explicación de lo que es soluto y solvente, si tengo más cantidad de agua, disminuyo la hiperosmolaridad y así ayudo a modular las barreras. La réplica más similar del film lagrimal la encontramos en los hemoderivados, que sabemos que a nivel inmunológico también son grandes protectores del epitelio
y además por la cantidad de factores de crecimiento que tienen, ayudan a reparar estos tejidos dañados y con ello restaurar las barreras. Pero también podemos inmunomodular este tipo de inmunidad simplemente mejorando la función meibomiana de los pacientes. Y está más que demostrado cómo las terapias termofísicas, como el IPL más una expresión de glándulas de meibomio, disminuye todos los marcadores proinflamatorios, es decir, todas las citoquinas proinflamatorias, pero además está muy bien estudiado cómo mejora todos los parámetros clínicos de los pacientes. Me vuelvo unas palabras para atrás, pero donde verdaderamente tenemos que estar atentos dentro de la inmunidad de barrera es si el epitelio se ve alterado. Y esto, por así decirlo, es la última barrera física, y ahí es donde entran en juego los otros dos tipos de inmunidades. Yo no soy inmunólogo, mi función no es bombardearlo con nombres de moléculas raras, sino que puedan llevarse algunos aspectos prácticos para poder desarrollar en la práctica. De la inmunidad innata dijimos que era la segunda línea de defensa y que contaba con aquellas células con las cuales nacíamos y moríamos y que estaban siempre listas para actuar. En esta presentación las vamos a llamar células fagocíticas y mastocitos. De la inmunidad adaptativa, de decir que también nos acompaña de nacimiento, pero que en inicio de la vida es muy pobre y a medida que va aprendiendo se va volviendo cada vez más sofisticada. Está compuesta principalmente por linfocitos y sus subdiferenciaciones y células plasmáticas. Las funciones normales de estas células, para esta charla no importan tanto, pero sí su hiperfunción. Entonces, de las primeras vamos a decir que realizan su función ya sea fagocitando a patógenos o liberando enzimas al medio extracelular para atacarlos. Pero si están hiperfuncionando, también lo hacen con tejidos propios. En cuanto a la hiperfunción de los mastocitos, vamos a decir que generalmente estos se degranulan, liberan histamina, vasodilatan, llaman otras células del complejo inmune y están muy relacionados en procesos alérgicos. Y de los terceros, decir que son un poco más complejos, pero requiere que estas células plasmáticas vayan al ganglio, activen la diferenciación de los linfocitos, los cuales regresan al ojo y son los que perpetúan el daño, por así decirlo. Son los responsables de las respuestas crónicas. Entonces, ¿cómo puedo inmunomodular estas células? Bueno, para las tres cumple más o menos el mismo principio. O bloqueo directamente a la célula o bloqueo alguna de las vías de activación que necesitan para su función. Entonces, con respecto a las células fagocíticas, nosotros lo podemos ver desde enfermedades inflamatorias de la piel hasta patologías con gran destrucción tisular. Para las primeras nos van a ser muy útiles las tetraciclinas y, por ejemplo, la acitromicina, que bloquean dos vías de señalización muy importantes para estas células. No importa tanto, pero es la vía de las MAP quinasa o de la NFK-beta. Y, lógicamente, podemos modular estas patologías inflamatorias de la piel. Los corticoides que bloquean no solo esta respuesta, sino todas las respuestas inmunes. Y algo que está en boca de todos los que hacemos superficie ocular es para aquellas patologías con gran destrucción tisular y con gran fagocitosis, el uso de la membrana amniótica es una terapia muy útil debido a la gran cantidad de reguladores propios de la inmunidad que tiene. Para modular la respuesta de los mastocitos, básicamente yo sé que lo tengo que ir monitorizando a través de la IG lagrimal en el consultorio, pero que si hay degranulación de los mastocitos siempre voy a tener histamina y que tengo que bloquear no solo al mastocito, sino también a la histamina y de preferencia con antihistamínicos duales libres de conservantes. Y para la última inmunidad o para la última célula, decir que esto es un poco más complejo porque yo puedo bloquear directamente la replicación futura de los linfocitos, bloqueando una molécula específica que es la interleuquina 2 con ciclosporina o con tacrolimus, pero que esto, como dije anteriormente, bloquea la replicación futura y que eso tarda un tiempo. Y si voy explicándole al paciente más o menos de qué se está tratando lo que estamos haciendo, puedo ir modulando esta respuesta inmune con corticoides, lógicamente. Entonces, para finalizar, dejar en claro que el ojo seco siempre involucra respuestas inmunológicas exacerbadas, que hay que estudiar bien qué mecanismos y qué elementos de la inmunidad están comprometidos, que mis primeros esfuerzos siempre tienen que ir destinados a restablecer la homeostasis del film lagrimal y con ello mejorar lógicamente la hiperosmolaridad y que siempre debo utilizar esquemas incrementales. Tenemos muchas armas, no hay que tirarlas todas juntas porque muchas veces lo que complica todas estas patologías es la toxicidad medicamentosa. Muchas gracias. Ahora lo presento yo al doctor Rodrigo Cruz, que nos va a hablar del manejo en la patología del pemfigoide.
Bueno, buenas tardes de nuevo. Yo les voy a hablar un poquito del pemfigoide de las membranas mucosas y vamos a hablar del rol del oftalmólogo y de los desafíos que presenta esta patología. Para ello vamos a hacer cinco pasos. Primero vamos a hablar de la definición, un poquito de epidemiología. Vamos a mencionar un caso clínico, los desafíos, el rol del oftalmólogo y por último unos tips para que se lleven a su casa. Bueno, pemfigoide de las membranas mucosas. El Manis en su libro de córnea lo define como una enfermedad mucosinequiante, autoinmune, crónica y cicatrizante. Es mucosinequiante porque cursa con adherencias entre las mucosas, es autoinmune porque está mediada por el sistema inmune, es crónica porque dura en el tiempo y es cicatrizal porque justamente cursa con la formación de cicatrices en estas mucosas. Está mediado por anticuerpos contra la membrana basal que constituyen una hipersensibilidad de tipo 2, que afecta a la conjuntiva, otras mucosas y raramente la piel. Entre 30 y el 70% de los pacientes van a tener afectación ocular y ahí pasa a llamarse pemfigoide de las membranas mucosas ocular. No se habla más de pemfigoide ocular cicatrizal, que era la nomenclatura vieja. Un poco de epidemiología. La prevalencia se estima 1 en 60.000 personas, ya vamos a hablar un poquito de eso. La edad promedio es de 70 años, que también vamos a hablar un poquito más adelante. Hay que saber que es raro en menores de 30 y que predomina en mujeres, 2 o 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Y hay entre 3 y 10 años, dependiendo de la publicación, de demora entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico, por lo cual la prevalencia en realidad es mucho más alta, solo que no los diagnosticamos, y la edad en realidad es mucho más baja, pero los pacientes los diagnosticamos grandes y tarde. Les voy a traer un caso, una paciente mía, Beatriz, es de La Rioja, tiene 82 años. El motivo de consulta es una conjuntivitis crónica que no mejora, como antecedentes oftalmológicos, está operada de catarata a ambos ojos, tiene una cirugía del ojo izquierdo que no recuerda la causa y usa Kidex gotas a demanda hace 8 años, obviamente sin mejoría. Ojo derecho B20-35, agudeza visual mejor corregida y ojo izquierdo no corrige, cuenta dedos a 20 centímetros. En esta primera foto que les voy a mostrar, lo primero que vemos es la presencia de una meibomitis. Esto ocurre cuando un ácido graso entra en contacto con una lágrima hiperosmolar que constituye básicamente una base. Al interactuar un ácido graso y una base dan como resultado jabón, saponificación de ácidos grasos. Esto es tóxico, esto hay que detectarlo y tratarlo. En esta otra foto vamos a ver uno de los primeros signos que nos aparecen, que es la presencia de cicatrices subconjuntivales. Hay que estar atento, hay que buscarlo. Esto está en la submucosa y hay que buscarlo. No aparece a primera vista, pero es uno de los principales signos que aparecen bastante tempranos. Y algo importante que quiero que se lleven es que muchas veces tenemos afecciones del borde palpebral, del punto lagrimal, entropio, en pacientes operados de dacriocistorrinostomías o con puntoplastia, que en realidad están tratando la sintomatología de un pemfigoide, pero la enfermedad de base sigue afectando. En esta foto vemos otro signo que quiero que estén atentos, que es la fibrosis de la carúncula. Una de las primeras cosas que aparecen en el paciente es la fibrosis de la carúncula, que en este caso ya es un simbléfaron, y en estas flechas vemos ya 3 bandas marcadas de simbléfaron, una unión entre la conjuntiva vulvar y tarsal, que esto no puede pasar desapercibido. Paciente con un simbléfaron hay que estudiarlo, hay que encontrar una causa y hay que buscarlo. Y en el ojo izquierdo quiero que estén atentos al simbléfaron que también vemos y a la afectación de las glándulas de meibomio, antorización de los conductos, disfunción glandular de meibomio, que si se fijan, bueno, no se ve muy bien, pero vemos cómo hay zonas que no tenemos directamente glándula, que se ve bien, la zona bien roja con acerruchamiento del borde palpebral y se empieza a queratinizar el borde palpebral, lo que obviamente trae alteraciones de todo lo que son glándulas meibomianas. Bueno, Foster en su momento las clasificó en varias etapas. Nosotros tenemos un paciente con fibrosis, con inflamación, con retracción de la conjuntiva, con acortamiento de los fórnices y con simbléfaron, por lo cual tenemos un Foster 3, una patología avanzada. Entonces, ¿qué es el pemfigoide ocular? Es una conjuntivitis crónica que es bilateral, progresiva, cicatrizal, sinequiante y que lleva a la ceguera hasta en un 20% de los casos y que el abordaje es multidisciplinario. Acá les muestro la cirugía del ojo izquierdo que tenía mi paciente, era en realidad un recubrimiento conjuntival por una perforación corneal, probablemente por un Dehlen o por un melting, que obviamente fue agarrado tarde. Entonces el pemfigoide nos va a presentar desafíos. Por un lado diagnósticos que los vamos a afrontar con el patólogo y por otro lado terapéuticos que los vamos a afrontar con el reumatólogo. En cuanto a lo diagnóstico, tenemos que tener una alta sospecha. Conjuntivitis crónica que no mejora con presencia de cicatrices, acortamiento de fornis, simbléfaron, remarco el simbléfaron o fibrosis. Tenemos que estudiarlo y eso es responsabilidad nuestra.
también es responsabilidad nuestra tomar una biopsia. Para eso necesitamos controlar la inflamación, tener una adecuada técnica quirúrgica, conservarlo de manera adecuada y transportarlo de manera adecuada, eso es responsabilidad nuestra, hacia la persona que va a hacer la confirmación diagnóstica, que es el patólogo. Yo no necesito que sepan si hace inmunofluorescencia, inmunistoquímica, IgG, IgM, eso queda para el patólogo, pero sí es importante que nosotros le hagamos llegar la biopsia en buenas condiciones. En cuanto a los desafíos terapéuticos, tenemos que hacer un tratamiento oftalmológico, obviamente, que lo vamos a hacer con corticoides, con inmunomoduladores como la ciclosporina, como el tacrolimus, con inmunoderivados, plasma rico en plaquetas, sea suero autólogo, heterólogo, lubricante siempre libre de conservantes y tetraciclinas o macrólidos, vía oral. Eso es nuestro. También es nuestro hacer el control y el seguimiento. Los papers nos hablan ahora de la diferencia entre lo que es actividad y daño. La actividad son cambios inflamatorios, son reversibles y duran menos de 6 meses. Hiperemia conjuntival, limbitis, un paciente con ojo rojo tiene actividad. En cambio, el daño ya es un cambio persistente en el tiempo que no reversiona y que nos habla ya de un daño específico, sea una entropión, sea una perforación corneal, sean afectaciones que duran en el tiempo. Obviamente nosotros hacemos el seguimiento, nosotros hacemos el control, pero el tratamiento sistémico y lo único que ha demostrado de tener la evolución de esta patología es la inmunomodulación. Esa inmunomodulación la va a hacer el reumatólogo, pero el control no lo hace el reumatólogo, lo hacemos nosotros. Entonces es muy importante que nosotros hagamos una comunicación fluida en el cual yo veo al paciente y le aviso al reumatólogo si hay que subir o no subir la dosis de los inmunomoduladores sistémicos, porque ellos no tienen manera de seguirlo. Entonces, resumiendo, a nivel diagnóstico tenemos que tener un alto nivel de sospecha para encontrar esta patología. Nosotros que lo sospechamos y tomamos la biopsia no lo confirmamos y quien lo confirma no tiene contacto con el paciente. Ahí tenemos que actuar nosotros de nexo. En cuanto a los desafíos terapéuticos, el tratamiento de la superficie ocular no detiene la progresión, sirve para el tratamiento sintomatológico. La única manera de detener esta progresión es la inmunosupresión sistémica. Y el desafío que presenta, obviamente, es que el reumatólogo no va a hacer este seguimiento, por lo cual requiere que tengamos una comunicación fluida. Entonces, ¿cuál es el rol del oftalmólogo? El rol del oftalmólogo es de nexo. Va a ser de un nexo entre el patólogo para lograr un diagnóstico, entre el reumatólogo para afrontar el tratamiento, pero también con otros especialistas. El inmunólogo y el alergista juegan un factor clave en algunos pacientes. Otros cirujanos, otros oftalmólogos también, porque yo tengo que hablar con el cirujano de catarata, con el cirujano de párpado, de vía lagrimal para estabilizarlo, para no tener actividad antes de tratar cualquier tipo de daño. Y es muy importante el acompañamiento de la salud mental. Estos pacientes tienden a tener patologías incapacitantes, tienden a tener problemas en su calidad de vida y una calidad de vida que va en detrimento. Entonces es importante lograr un equipo multidisciplinario que nos abarque a todos para que el paciente esté más cómodo. Entonces, como tips, sospecha diagnóstica. Paciente con cicatrices y con fibrosis hay que estudiarlo. El simbléfaron. No podemos dejar ir un paciente a la casa con simbléfaron y no estudiarlo. Y para eso sugiero una derivación temprana. Tengo un simbléfaron, lo derivo. Si no sé cómo estudiarlo, lo derivo. Y es muy importante lograr un trabajo multidisciplinario. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Le dejo el mail para cualquier pregunta. Hola. Bueno, la verdad excelente charla porque es una patología extremadamente difícil de diagnosticar y de manejar y vos tenés mucha experiencia en eso, pero yo te pregunto, ¿ante qué signos decidís escalar el tratamiento o cómo es tu comunicación con el reumatólogo cuando lo estás viendo al paciente que llega y está prendido? Bueno, eso va a depender del mismo paciente. Por ahí no es lo mismo tener un paciente que tiene ambos ojos viendo o esta paciente que ya tiene un ojo único. Pero lo que tenemos que buscar es actividad. Nosotros tenemos un paciente con actividad que está inflamado, que tiene limbitis, que tiene hiperemia y es un paciente que está progresando. ¿Qué pasa? La progresión del daño es muy lento y los mecanismos que sirven para medir esta progresión del acortamiento del simbléfaron o del acortamiento de fondo de saco son poco útiles, por lo cual básicamente hay que controlar la actividad. Hay que hablar con el reumatólogo ante signo de actividad para que suba la dosis o para que escale el tratamiento. Muchas veces llegamos al límite de una dosis, por ejemplo metotrexato, y tenemos que escalar a acetioprina o a ciclofosfamida y eso lo tenemos que definir en base a la actividad. Rodri, perdón. Una preguntita. Muy buena presentación, muy práctica y te pregunto si tienen experiencia, ya que ustedes tienen el IPL, la luz pulsada, en algún tratamiento con luz pulsada en estos casos y cuándo sí o cuándo no lo indicarías, según tu criterio.
Por línea general yo no les suelo hacer luz pulsada, sin embargo he tenido pacientes que no les he podido controlar la actividad y para hacerle una biopsia le he hecho sesiones de luz pulsada, no le he hecho 3 sesiones consecutivas, le he hecho una sesión y ver respuesta y he tenido buena respuesta, pero no lo hago de primera línea ni a todos mis pacientes. O sea que podría decir que sí se usa la luz pulsada en el pemfigoide. Sí, se usa. Perfecto, muchas gracias. Me estaba olvidando de presentar a la doctora Carla Salinas, que nos va a dar ahora una clase. Ella trabaja en el Hospital Alemán y en la clínica en Buenos Aires. Hace superficie ocular, es cirujana de segmento anterior y nos va a hablar un poquito de SLET. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo ahora voy a mostrarles un caso que nos dio un trabajo arduo, pero afortunadamente tuvo un final feliz. Este es un caso de un paciente de 9 años. Ya ahí empezamos con las complicaciones, se imaginarán, de la evaluación en primer momento. Y nos consulta por un traumatismo en ojo derecho. Puntualmente había recibido una quemadura en unas fiestas con pirotecnia. Hacía 5 años, o sea, tenía 4 años cuando le pasó. 3 años antes había tenido una reconstrucción palpebral y un año anterior le habían hecho un SLET de su ojo sano, que era el ojo izquierdo. Sin embargo, tenía cuando nos viene a ver una agudeza visual de cuentadedos buscando hacia nasal y afortunadamente su ojo izquierdo tenía una agudeza visual muy buena. Estas eran las fotos que traía su mamá posterior a los tratamientos que mencioné previamente y vean cómo al momento de la consulta tenía un déficit de stem cells bastante severo con una conjuntivalización y una opacidad corneal que justificaba esta poca visión que tenía. Y en ese momento venía en tratamiento con tacrolimus y loteprendol una vez al día tópico y lubricantes. Entonces, vamos a ir lo más rápido posible en honor al tiempo, porque cuando nosotros tenemos deficiencia de stem cells, lo primero que pensamos es si esta afección es uni o bilateral, y vamos a ir brevemente con las opciones terapéuticas que tenemos cuando es unilateral, donde tenemos el trasplante de autoinjerto limbal, que es el CLAU, el CLET y el SLET, del que vamos a hablar un poquito más. Y cuando es bilateral, que ya es difícil tener el ojo sano para tomar el injerto de ahí, nos vamos a depender de si conseguimos algún pariente del paciente disponible con compatibilidad, ya sea HLA o ABO, y obviamente inmunosuprimiendo. Cuando esto es posible, hacemos lo que son los aloinjertos con un relacionado vivo, y cuando no lo tenemos, puede ser un no relacionado vivo o bien un injerto cadavérico. Hablando un poco de el manejo unilateral, brevemente tenemos, como dijimos, el autoinjerto conjuntival, que fue descrito en el 89, donde tenía la gran desventaja que se reseccionaba tanto tejido superior e inferior que muchas veces tenemos la complicación de hacer iatrogénicamente en ese ojo un déficit de stem cells con las complicaciones posteriores. Esto igualmente es una cirugía que tiene muy buenos resultados. Pero se empezó a buscar por estas complicaciones distintas opciones. Unas son las células cultivadas, que si bien es muy bueno porque uno toma muestras de casi 1 milímetro y las cultiva en laboratorios, tiene un alto costo que hace que no sea tan práctico en la diaria. Y en 2012 se publicó esto, SUN-1, que fue el SLET, que es el trasplante de células limbares epiteliales, donde se toma una muestra de aproximadamente 1 o 2 milímetros y con una base de una membrana amniótica se van poniendo las células en la superficie corneal. Cuando hablamos de la bilateralidad, en general lo que les muestro acá en la clase es cómo se realiza el aloinjerto con donante cadavérico, como ven en la imagen, que siempre los halogénicos de por sí tienen un mayor riesgo de lo que es el rechazo y también los efectos secundarios posteriores de lo que es la necesidad de hacer inmunosupresión. Y en este caso, puntualmente, si bien teníamos un déficit de stem cells unilateral, era un paciente súper joven en el que priorizamos mucho su ojo sano y además ya tenía un intento previo que había fracasado. Entonces, decidimos probar a hacer un alo-SLET, que al ser un trasplante halogénico también teníamos que comprobar la compatibilidad HLA y la necesidad de inmunosupresión, por lo que lo trabajamos con pediatría, y en este caso teníamos a la mamá que era compatible HLA, por lo que no necesitamos acudir al injerto cadavérico. Si buscamos estudios de lo que es el alo-SLET, actualmente no hay estudios que comparen con otras técnicas, pero habíamos visto algunos casos donde, sobre todo en casos bilaterales, había tenido muy buena evolución y algunos casos siempre con inmunidad donde había funcionado bien, entonces lo intentamos en este paciente. Acá van a ver la cirugía donde esta es la mamá. Tiene la gran ventaja esta cirugía de que se puede hacer en un mismo tiempo. Primero hicimos entrar a la mamá y después al paciente a quirófano.
Ahí lo que vas a infiltrar para tener un buen manejo de la conjuntiva y siempre intenten dañar lo menos posible donde van a tomar la muestra, lo mismo que van a ver que no marcamos de ninguna otra manera para no generar daño, y con un crescent se avanza más o menos 1 milímetro y medio sobre la córnea para tomar la muestra. Ahí lo que hacemos es avanzar para los costados, así podíamos tener la mejor muestra posible, y ven cómo ahí empezamos a cortar para tener el injerto. Y ahí vamos tomando, lo dejamos separado para tenerlo listo en la mesa estéril hasta que llegara nuestro paciente. Y si ven, este es el posoperatorio y es una cirugía que, acá está el ojo de la mamá un tiempo después, no suele generar mucha alteración. Después hacemos entrar a nuestro paciente, ahí en esta cirugía me ayudó el doctor Rives. Ahí siempre en todos estos tipos de cirugías hay que liberar muy bien la zona fibrosada. En este caso van a ver cómo tenemos que sacar toda la conjuntivalización y también se hace de manera, el video está editado y es un poco más rápido de lo habitual, pero con mucho cuidado. Generalmente siempre la conjuntiva tiene un plano de clivaje por el que podemos ir avanzando. Siempre nos ayudamos de lo que es la fresa y mojando siempre se ve más claramente dónde está la parte, la opacidad o la zona de conjuntiva y liberar bien la córnea para poder después aplicar el injerto. Acá lo que hacemos es poner mitomicina, en este caso fue al 0,02%, y para evitar la cicatrización por lo joven que era el paciente. Después de eso retiramos, lavamos bien, ponemos, esto es lo que es membrana amniótica criopreservada, se corta bien y lo que hacemos es usar adhesivos tisulares. En este caso es el Veriplast que se usa mucho en lo que es traumatología también, lo tenemos disponible en el hospital, por eso lo usamos. Ahí recortamos bien y aprovechamos también que tenemos, ahí siempre se expande bien la membrana para que se adhiera, y después tomamos la muestra que habíamos tomado de la mamá y la distribuimos bien en toda la córnea, generalmente evitando colocarla en el eje central. Y aprovechando que tenemos el adhesivo, colocamos un poco arriba para fijar, y siempre en estos casos usamos lentes de contacto para los primeros días posoperatorios. Y este es el paciente el primer día. Esto es un corte del OCT que pudimos tomar donde se ve lo que es la córnea inferior, que no llegaba a 300 micras. En estos casos siempre antes de operar hacemos OCT de segmento anterior para ver qué tanto grosor corneal tenemos y las zonas de adelgazamiento para ir con mayor cuidado cuando debridamos. Lo que ven más blanco es lo que es la membrana y arriba en el corte justo donde están las células implantadas. Esto es una vez retirada la lente, recuerden que tenía 9 años y se le salió antes de lo que esperáramos, pero lo dejamos con lubricantes y fue mejorando y epitelizando bien. Recuerden que siempre tiene que estar con inmunomodulación, él ya había tenido un SLED antes que le habían dado tacrolimus y el pediatra decidió ahora con prednisolona oral. A los 2 meses me empezó a aclarar la córnea, tenía un muy buen fondo de saco y una motilidad que mejoró muchísimo. Y él estaba súper contento porque ya podía ir al colegio mucho más cómodo, eso fue lo más reconfortante de este caso. Y a los 9 meses tiene una muy buena evolución, obviamente comenzando a neovascularizar la periferia, pero con una agudeza visual de 2 décimas actualmente, que recuerden, le pasó el accidente a los 4 años, probablemente tenga una ambliopía, pero estéticamente ya hay también una mejoría notable. Así que bueno, muchas gracias. Si alguien quiere comentar algo. Bueno, Carla, excelente la presentación, un caso bastante difícil. Yo quería preguntarte con qué medicación tópica queda el paciente después y cómo manejan el posquirúrgico. A él lo dejamos con tacrolimus, que ya venía y toleraba bien y estaba acostumbrado, pero también fue un manejo difícil con la mamá por las gotas y él estaba muy acostumbrado a estas gotitas. Generalmente no se lo cambiamos porque apenas otra opción son la ciclosporina y no la toleraba, y sí corticoides en el posoperatorio. Y en este caso en él le agregamos lubricantes bastante temprano porque no podíamos mantenerle la lente de contacto mucho tiempo. Y sí o sí inmunosupresión sistémica. Bien, perfecto. ¿Tienen experiencia en tacrolimus más ciclosporina simultánea? Por lo menos nosotros no. Generalmente usamos tacrolimus en estos casos, pero simultáneo no. Perfecto, buenísimo. No, felicitaciones por el clase. No, gracias. Y
perdón, si no, voy a presentar ahora a la doctora Valentina Rodríguez, que el doctor Rives no pudo asistir y ella forma parte de la sección de córnea del hospital junto a nosotros. Y es un caso que compartieron, así que quién mejor que ella para darlo. ¿Necesitan esto? Sí. Bueno, mientras la doctora se prepara, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta hasta ahora? Quería preguntarles del manejo refractivo a mediano y largo plazo del SLED por el adelgazamiento que se provoca en la córnea. ¿Lo manejo generalmente con lente de contacto escleral y es suficiente? ¿Qué otros pasos? ¿Lo manda el corneólogo? ¿Qué es lo que hace? No, quería saber, generalmente con el SLED muchas veces se produce un adelgazamiento corneal muy importante que condiciona la refracción. Entonces, como los pasos ulteriores en la parte refractiva, el manejo con lente de contacto escleral, si cuántos le van a trasplante o algo así. En este caso, muy probablemente, en el caso puntual del chico, va a trasplante de córnea. Él tiene una córnea actual de 300 micras, pero lo que hacemos normalmente es lentes de contacto y en general las esclerales son las que más indicamos. Y para un porcentaje, hace muy poco vimos la estadística nuestra de los SLED, casi el 40% terminan en trasplante a largo plazo o en alguna otra terapia. Yo tengo otra pregunta. ¿Por qué prednisolona en un niño y no mofetil micofenolato? En este caso lo manejó pediatría del hospital y ellos decidieron, por la tolerancia que había tenido él y la experiencia previa que había tenido con el otro SLED, llevaba la historia clínica, él había sido operado en el Hospital Gutiérrez en Buenos Aires y lo decidieron en conjunto. Exactamente en este caso lo decidimos que decidan ellos. Pero... Sí, un comentario. Yo hice mucho SLED. Yo trabajaba para un hospital de una mutual de seguridad que tenía muchos pacientes lesionados por accidente del trabajo. Yo diría que SLED anda extraordinariamente bien, pero cuando no hay córneas que son muy vascularizadas. Cuando las córneas son muy vascularizadas, el pronóstico es horrible. Y uno usa tacrolimus, usa lo que sea. El problema del tacrolimus es que nosotros por lo menos tenemos que mandarlo a tratar. Muchas veces los pacientes abandonan el tratamiento y después las córneas se vuelven otra vez a vascularizar. Así que, pero es una cirugía que anda extraordinariamente bien, pero en córneas que no están muy deterioradas. Sí, en este chico, él vive en el norte y nosotros lo vemos con una frecuencia casi de 3 meses después de esto, que dificulta mucho el seguimiento. Y el último control que tuvo, ya por eso digo que probablemente vaya a trasplante de córnea, empeoró mucho y la mamá refirió que los papás están separados, va de un lado a otro y las gotas no son consistentes, entonces tuvo mucho que ver la falta de adhesión después en el tratamiento. ¿Alguien tiene una pregunta más? Bueno, continuamos nomás. Bueno, muchas gracias. Yo soy Valentina Rodríguez Martini y estoy en la sección de córnea y superficie ocular del Hospital Alemán y les voy a presentar este caso que tratamos en conjunto con el doctor Rives Escudero. Se trata de un adolescente de 15 años con antecedentes de piel atópica y acné, como ven en la imagen, e hipotiroidismo, y llegaba derivado de otro centro por perforación corneal bilateral. Referían que lo venían siguiendo por unas úlceras corneales que se habían perforado. Al examen oftalmológico presentaba una agudeza visual de mala proyección luminosa de ambos ojos y, como ven a la biomicroscopía, presentaba este melting corneal con el prolapso iridiano a predominio nasal superior con presión ocular de 2 milímetros de mercurio. En esta imagen pueden observar todo el acartonamiento de la conjuntiva, esa queratinización que se observaba, y nuestra indicación fue realizarle queratoplastia penetrante de ambos ojos. Comenzamos por el ojo izquierdo, que era el más comprometido. Fíjense que el compromiso llegaba al limbo. En el intraquirúrgico vimos que estaba todo el limbo muy adelgazado, muy friable, con un melting que llegaba a la esclera. Así que realizamos un injerto descentrado, ¿sí? Un injerto esclerocorneal, para poder aposicionar la esclera justamente en este sector más friable.
A su vez, el iris estaba totalmente adherido a la córnea y muy necrótico. Decidimos sacar todo ese tejido necrótico y reparar la pupila con una pupiloplastia en ese momento, obviamente dejando un espacio para que no se bloquee posteriormente. Ahí van a ver cómo coincide el injerto, el sector escleral con el sector nasal superior, que era este sector que presentaba más melting. Realmente fue muy difícil realizar los puntos en este sector de lo que se desarmaba la esclera, así que decidimos, para mayor protección, sabiendo que es más útil recubrir la esclera en los parches, realizar este recubrimiento conjuntival para darle más soporte. Y fíjense esas placas queratinizadas que se observaban a nivel de la carúncula. Bueno, finalmente a las 48 horas le operamos el ojo derecho. Incucay no brinda 2 córneas para el mismo paciente en el mismo acto quirúrgico, con lo cual recibió 2 anestesias generales este paciente en un lapso de 48 horas. Este ojo, por suerte, no estaba tan comprometido como el otro, a pesar de la perforación. Fíjense que el iris, al retirar la córnea, estaba adherido, pero no presentaba necrosis, por suerte. Así que suavemente retiramos la córnea y sí le realicé una iridectomía quirúrgica en este caso y revisé bien que no haya sinequias anteriores a nivel del ángulo, ¿sí? El injerto también fue levemente descentrado y fíjense que el sector del limbo coincide también con el sector nasal, que era el de mayor melting. Este es el postquirúrgico del ojo izquierdo de las 24 horas. Fíjense que iba evolucionando muy bien. Pero bueno, para indagar más específicamente, en el interrogatorio, los padres nos referían que su actividad diaria era jugar a los videojuegos todo el día y era lo único que hacía. Y a su vez, indagando bien en la alimentación, teniendo en cuenta en estos casos la importancia, nos comentó que lo único que comía era patitas de pollo desde los 5 años. O sea, llevaba 10 años solamente comiendo estas patitas de pollo y nada más. Decidimos realizarle un laboratorio completo, que hacemos en estos casos, cubriendo lo que es el perfil tiroideo. Ya sabíamos que era hipotiroideo y estaba medicado. Pedimos vitaminas A, D, E y todo el perfil inmunológico resultando normales. Este es el postquirúrgico de los 2 meses. Ambas córneas totalmente transparentes, una excelente evolución postquirúrgica. Hermoso a la visualización, pero su agudeza visual continuaba siendo de bultos. La presión se mantenía estable y al realizar el fondo de ojos vimos que ambos ojos presentaban una palidez de papila intensa y a la ecografía obviamente la retina aplicada. Acá les muestro, ambas papilas se encontraban así de pálidas. Entonces ya pensando en algo más allá de la superficie ocular y a su vez, y por esto esta conversación, los padres decían que él seguía jugando a los videojuegos, que la tablet y el celular los veía perfecto, pero después se chocaba con las cosas y decía que no veía. Así que bueno, realizamos la interconsulta con neurooftalmología para pedirle por favor al neurooftalmólogo que descarte algo más o si era una simulación. Acá justo está el audio que le mandó Rogelio al doctor Quiñones, que básicamente decía eso que les acabo de decir. Nos comentó que le iba a pedir los estudios y que iba a descartar a ver si era un simulador. Le pidió una resonancia magnética totalmente normal y los potenciales evocados sí estaban alterados y a su vez agregó otro laboratorio con dosaje de vitamina B12, la cual resultó baja, de 38 picogramos por mililitro con un valor de corte de 160. Entonces, ahí sí nos comunica que su sospecha diagnóstica era un déficit de vitamina B12. Acá les dejo la tabla con las distintas causas, incluyendo la selectividad alimentaria dentro de ellas, con lo cual realizamos una interconsulta con el servicio de nutrición, quienes le indicaron vitamina B12 inyectable en este momento. Acá les dejo algunos trabajos que básicamente informan todo lo que les acabo de decir. Existe la neuropatía óptica, como ya sabemos, por déficit de B12, y algo que no comprendíamos del todo por qué se había llegado a perforar. Existe también lo que es la neuropatía corneal por déficit de B12, es decir, generando una queratopatía neurotrófica. Acá les dejo los ingredientes de las patitas de pollo. Fíjense que tiene un poquito de pechuga de pollo y el resto son todos los agregados, o sea, muy poco nutritivo. Así que a modo de conclusión, estamos frente a un paciente con selectividad alimentaria que le generó un déficit de vitamina B12 en un contexto de autismo
Y para llevarnos a casa siempre es necesaria la evaluación integral del paciente y el trabajo interdisciplinario para poder abordar estos casos. Así que eso es todo. Muchas gracias por su atención. Sí, normal salió. Fue lo primero que pensamos por esa queratinización de la conjuntiva y las características del paciente, ¿no? La selectividad alimentaria. Vitamina A normal. Que uno pensaría eso como primera opción y es lo que lleva a que el caso es raro. En realidad, además de que este caso está espectacular y realmente muy bien documentado y contado, rescatar la importancia en nuestra subespecialidad de superficie ocular de mantener trabajos interdisciplinarios constantes. Realmente tener un equipo médico al lado, un reumatólogo, un dermatólogo, en este caso tal vez un médico clínico, ayudan muchísimo a la práctica diaria y es tal vez uno de los primeros consejos que le daría a alguien que quiera empezar con superficie ocular, que es que arme un buen equipo de especialistas, porque estas patologías son dificilísimas de poder diagnosticar, al menos en los primeros 30 minutos. Nosotros siempre lo primero que vemos es la glándula de Meibomian al paciente y acá estamos hablando de cosas realmente muy complejas, así que muy bien manejado y felicitaciones para ustedes. Bueno, muchas gracias. Siempre, obviamente, tener el inmunólogo y en estos casos al oftalmopediatra y a los pediatras, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muy buena presentación. Presentamos al doctor, muy bien, Michel Mejech, que va a hablar de inteligencia artificial. Les doy las gracias primero por la invitación y yo les voy a decir por qué yo creo que estoy acá. Pero como retinólogo, la verdad que he aprendido cualquier cantidad de superficie ocular. La presentación ha estado increíble. Yo estoy un poco lejos de esa zona del ojo, sin embargo... y me toca una charla que es como un poco miscelánea, porque claro, va a tocar un tema, así que la traté de hacer lo más amigable posible. ¿Sí? ¿Estamos? Tú me dices. ¿Ah? Así que, bueno, hace muy pocos días tuve en Chile el gusto de tener a Germán Bianchi y a Noé Rivero en un curso, que son las jornadas franco-chilenos, donde la verdad el aporte de ellos fue increíble en lo humano, en lo académico, y yo creo que este gesto de invitarme acá es un gesto de reciprocidad, de amistad, y más que por talento. ¿Ah? Así que bueno, voy a tratar de hacer lo posible para que la inteligencia artificial aporte algo aquí en algo más liviano. Así que muy bien, pues. Tengo el pendrive allá cargado igual, como respaldo, tú me dices. Pero era para no darme vuelta aquí y terminar con tortícolis. Preferible el pen. Bueno. El tema... Y lo otro de la superficie ocular, la verdad, nos toca a todos. ¿Eh? Si en una cirugía de retina el paciente sufre por las gotas y las lágrimas no funcionan, y en la cirugía de cataratas, que los colegas brillantemente, como mi colega de Chile, el doctor Surur, presentó, las lágrimas andan mal, es un fracaso. Tanto así que en la clínica nosotros estamos pensando en colocar un laboratorio de superficie ocular y eso ha crecido mucho en el último tiempo, así que muy bien por este bloque. ¿Sí? ¿Me la van a pasar ustedes o la paso yo? ¿Está allá? Entonces mejor con un micrófono porque para poder ver a... Yo la tengo acá en todo caso, ¿ah? Pero como ustedes quieran. ¿Sí? Bueno. Ok. Bueno, sí. Bueno, la anterior ya está ok, ¿sí? Pásame la anterior. Sí, quería solamente... Ya. Sí, mostrarle un poco esas imágenes que son lo que yo les decía un poco en relación con la participación de Noé y Germán, que fue un placer tenerlos en Chile. ¿Me diste esto? Sí, perdón. Ya. Ok, aquí no tengo conflicto de interés, la verdad, salvo de tener algunos de los algoritmos que vamos a conversar. ¿Sí? ¿También? Aquí no se puede, ¿no? ¿No? Bueno. Ok. Bueno, esto es algo bien importante. Recientemente hubo una charla muy interesante de un experto como Matt Draghi en un foro en Ginebra a propósito de que Europa efectivamente perdió en gran medida la revolución digital liderada por Internet.
y los aumentos de productividad y todo lo que eso ganó. Y eso fue fundamentalmente por todas las trabas regulatorias, la permisología, y entonces hoy día Europa está tratando de destrabar eso. Y esta charla fue hace pocos días atrás nomás, donde este experto habló de la importancia justamente de la revolución tecnológica en los crecimientos de los países. El uso de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, bueno, todos nosotros, todos los días estamos en contacto con los asistentes virtuales. ¿Quién no tiene una Alexa? ¿Quién no usa Siri o Google Assistant? ¿No es cierto? Las aplicaciones de reconocimiento de imágenes, objetos, hoy día en todo lo que es el crimen organizado, la policía, fundamental este ítem, todas las aplicaciones de traducción en tiempo real que yo utilizo para hacer todas mis cartas a Francia. Claro, entiendo el francés, no lo escribo tan bien, gracias a Google y otros traductores logro hacer lindas cartas. En la conducción vehicular autónoma, claro, Tesla ha tenido accidentes y todo, pero sin lugar a duda hoy día los autos vuelan autónomamente. Los sistemas de recomendación en línea en las tiendas nos acosan con eso, pero sin embargo, por Dios que es útil y lo agradecemos, hay que tener cuidado, sí. Bueno, el chat GPT es realmente increíble, claro que a veces falla, y yo les puedo contar algunos ejemplos, pero sin embargo es algo impresionante. A los 2 meses, 100 millones de usuarios, lo que Netflix demoró en 3 años. Y el Waze. Yo sin Waze hoy día no salgo a ninguna parte, me pierdo rápidamente, así que realmente son cosas maravillosas de esta inteligencia artificial que manejan hoy día la vida. Y en nuestra área, bueno, el uso de los algoritmos, producto de todo este machine learning, que permiten mejorar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades oculares. Y, bueno, interpretando imágenes, por supuesto, desarrollando modelos predictivos para decidir terapias, mejores terapias, utilizando flujo de trabajo en clínicas y en los hospitales, un poco viendo el viaje del paciente. Nosotros utilizamos una aplicación que se llama UCare, que nos ha dado buenos resultados en el seguimiento de un paciente que llega a la consulta, desea operarse, quiere cumplir su hito, y finalmente a muchos de nosotros nos pasa que se nos pierde. Bueno, este algoritmo lo sigue cuando se hizo sus exámenes, cuando el paciente fue a la ISAPRE o al seguro, y en el fondo se ha logrado una conversión hacia la cirugía que el paciente deseaba en más del 30% de los casos que antes no se hacían. O sea, es muy interesante eso. Y esta inteligencia generativa de texto, de data, de imágenes en oftalmología hace diagnósticos, por supuesto, tempranos de enfermedades oculares, personalizando los tratamientos, las cirugías asistidas por IA, y eso se viene, y por supuesto la teleoftalmología cada vez en lugares remotos más importante, más perfecta. La oftalmología le cuesta un poco todavía, no así otras áreas, sin embargo, para allá vamos y cada vez es más frecuente. Ahora, hay una encuesta que en la sociedad francesa es anual desde hace un tiempo, en American Academy también, y que se le pregunta a los colegas que asisten en qué porcentaje usted practica la teleoftalmología, y más del 50%, el 20%. Y después se le preguntó un poco si estaría dispuesto a utilizar y a manejar teleoftalmología, y la verdad un porcentaje importante, no veo muy bien de acá, 70% dijo que sí. ¿Y en qué área? Habitualmente la urgencia, las emergencias. Existe una estadística bastante interesante, digamos, que muestra un poquito efectivamente lo que todos sabemos, que hay que estar muy atento con este tema, y la gran mayoría ven a la telemedicina y la inteligencia artificial como el futuro próximo de la medicina cotidiana. Bueno, para poder estar a tono con el tema de la superficie ocular, en la última jornada franco-chilena, nuestra amiga, la profesora Beatriz Kochener, que es una líder de opinión mundial, europeo, secretaria de Eurocórnea y past president del IESER, ella estuvo con nosotros y nos mostró algo que yo se los puedo compartir, porque no voy a presentar su ponencia, ella está de acuerdo en compartirlo, que es un artefacto, un adminículo muy simple que se coloca en la lámpara de hendidura y que permite hacer, digamos, una evaluación objetiva del ojo seco, lo que siempre es muy subjetivo para todos nosotros, incluso un retinólogo, digamos, son todos estos métodos clínicos que la verdad que se pueden objetivar bien poco. Así que este es un adminículo muy interesante que nos presentó, que está dentro de un protocolo de estudio apoyado por la autoridad OSTEA y por instituciones gubernamentales, y que aparentemente como conclusión resulta prometedora según lo que ella nos presentó. Encantado, se los comparto. Ahora, para ir un poco al área más frecuente, que es donde yo me manejo mejor, que es la retina, ¿no es cierto? Hemos iterado bastante en retinopatía diabética, y creo que hoy día el caballito de batalla de lo que es el uso de la inteligencia artificial como método diagnóstico útil.
de verdad. Y el uso de esta inteligencia artificial partió hace mucho tiempo atrás con algunos algoritmos y plataformas. Hoy existe en Chile una que usamos hace mucho tiempo con matices, buena o mala para algunos, sin embargo ha sido un aporte por lo innovador. Está Oftai, que es una plataforma más bien europea, francesa, IART, Selena y un montón de otras. Y en Chile este programa DART, que corre desde el año 2014, 2018 se hace un foco, se publica, ¿no es cierto? Y en términos generales nos permite, ¿no es cierto?, con cierta eficacia, descartar a la mitad de los pacientes diabéticos que consultan en los servicios, descartar su consulta al oftalmólogo, lo que aliviana mucho la carga del tamizaje diagnóstico, que es uno de los grandes problemas que tenemos en la diabetes, en la retinopatía diabética. Y por ende solamente el 50% tiene que acudir al oftalmólogo porque tiene algún grado de lesión. El resto de los pacientes vuelve a este estudio automático con el algoritmo que es manejado por técnicos o enfermeras. La verdad que esto fue muy interesante, hubo una concordancia interexaminador bastante importante, con buena sensibilidad, 90%, 80%, así que esto fue y es interesante de todo punto de vista, y esto fue publicado en revistas indexadas, este proyecto que es chileno y que es fruto del trabajo de un grupo de colegas. La experiencia personal, bueno, en nuestra clínica, así como en la clínica cuyo director médico es el doctor Srur, nosotros apostamos, ¿no es cierto?, por tener desde hace 3 años un algoritmo, IART, y yo también he utilizado Oftai, que es francés, y que están validados internacionalmente, con resultados, estamos iterando, ¿no es cierto?, el resultado igual podemos conversarlo, discutirlo, digamos, creo que es interesante, pero es mucho más interesante esto tenerlo en un hospital, en un servicio público, donde realmente pueden hacer tamizaje más masivo. Es así como está aquí, como, ya no importa, cómo esto se interpreta, ¿no es cierto? Nos da un informe que siempre tiene que ser, por ahora, ¿tiene o no tiene retinopatía diabética? Todo lo demás que se busque es ya pretensión del consorcio, de la empresa, y la verdad que no es correcto, o sea, empezar a clasificar una retinopatía diabética con este algoritmo, la verdad que no es la idea. La verdad, llevamos muchos pacientes estudiados, la sensibilidad y la capacidad de sí hacer el diagnóstico es del 99% y su especificidad, o sea, no equivocarse, es del 87%, pocos falsos negativos, falsos positivos, y no importa que hayan falsos positivos, porque ese paciente, por último, va al oftalmólogo y uno le dice que las cosas no son tan complicadas. Entre la retinografía y el resultado, el algoritmo pasan 2 o 3 segundos, o sea, algo muy rápido. Así que creo que esto lo vamos a implementar muy rápidamente en el hospital. Para ir terminando, este es un estudio que presenté en la mañana, así que los que estuvieron, perdónenme que lo repita, pero igual es altamente sensible para mí porque este personaje que hay ahí, que es el profesor Ramin Tadayoni, que en el área de la retina es, la verdad, un gurú, una mente brillante, que lamentablemente, siendo presidente de Euroretina y un líder de opinión internacional, falleció en un congreso en Brasil, meses antes de llegar a Chile, a nuestra jornada franco-chilena, así que lamentamos mucho su partida, un hombre joven, talentoso, lleno de vida. Alguna enseñanza nos tendrá que dejar este tipo de cosas a todos nosotros que estamos aquí a veces tan intensamente, y bueno, pero así es la vida de los que les gustan las cosas y lo hacen con pasión y con dedicación. Ramín, la verdad, nos dejó bien temprano. Bueno, es muy interesante esto porque él tiene un estudio multicéntrico andando, ¿no es cierto?, que es un convenio público-privado, liderado por él y por la profesora Pascal Mazán, que incluye factores sistémicos de antecedentes del paciente diabético, imagenología que presentamos en la mañana, ultra gran campo, y algoritmos de inteligencia artificial. Y esto permite y propone un algoritmo para mejorar el manejo de los pacientes y sobre todo cambiar la clasificación actual de la retinopatía diabética, que está un poco antigua. Así que esto es muy interesante, los retinólogos estamos esperándolo, nos va a permitir tratar mejor a los diabéticos. Finalmente, y para terminar, los mensajes que uno podría dejar es que esta transformación digital y la inteligencia artificial no constituyen ninguna amenaza a nuestra profesión, y eso hay que sacárselo de la cabeza para las más antiguas generaciones, que produce miedo, y para las nuevas también. Es una herramienta que facilita la toma de decisiones en nuestro día y mejora el rendimiento de nuestra actividad indiscutidamente. Esto no es ni Robocop ni Terminator, que nos va a venir como a reemplazar y a destruir.
Adoptemos una postura entonces más activa, aceptemos esto, incorporémoslo, agarremos nosotros el martillo de la inteligencia artificial y martillamos nosotros para que no martille solo o esto esté en poder de grandes consorcios y gente ajena a nuestros intereses. La IA no llegó para reemplazarnos claramente y para ayudarnos. Somos más erráticos, indiscutiblemente somos más frágiles, tenemos que dormir, ¿no es cierto?, más lentos. Evidentemente somos más lentos, salvo algunas mentes brillantes que son las que hay que por acá. Al final, lo que yo les quería decir es que hay que preocuparse del uso ético de esto, de la inteligencia artificial, de la protección de los datos. Nosotros tenemos una ley de transformación digital en Chile, 21.180, que está en curso. Es fundamental reglamentar esto y nunca subordinar al paciente a los intereses de los grandes consorcios. Y finalmente, para terminar, esta inteligencia general, artificial, que ya detecta, diagnostica como nosotros y piensa como nosotros, va a ser pronto la superinteligencia y ahí nadie sabe qué va a pasar. El que domine esto en el mundo, va a dominar el mundo, va a resolver las enfermedades que no tienen solución, va a resolver la crisis climática y quizás hasta dónde lleguemos. Los dejo solamente invitados, los que ya van a Chile para el Congreso chileno, espero en un mes más, los recibiremos muy bien y con mucho gusto aquí, todos los chilenos que están en este maravilloso Oftalmo Córdoba. Gracias por este espacio que la verdad que no correspondía muy bien al bloque, pero espero haberlo hecho amistosamente. Excelente, doctor, muy buena presentación. Creo que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y va a ser algo que tenemos que seguir prestándole atención y estar arriba. En honor al tiempo vamos a pasar a la última presentación. El doctor Juan Pablo Luna nos va a hablar de lentes esclerales, innovación y seguridad en el manejo de córneas irregulares. Y después vamos a hacer un par de preguntitas si nos da el tiempo. Así que adelante, doctor. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a la organización por permitirnos este espacio. Me presento brevemente. Mi nombre es Juan Pablo Luna, soy óptico contactólogo, soy químico, soy físico. Entro a la contactología justamente por la parte de la física, que es donde descubro esta área y bueno, después me involucro desde la parte del diseño, los laboratorios y termino en la parte ya trabajando con los pacientes que en definitiva descubrí de casualidad que era mi pasión y es lo que nos gusta hacer. Bueno, lo que quería compartir con ustedes hoy es el tema de las lentes esclerales. Si bien desde el año 2009 que trabajamos con esclerales en Argentina, en su comienzo cuando las trajimos quizás no era algo tan conocido, tan masivo como ahora, si bien no es masivo, pero sí cuando las traemos a Argentina, las traemos con la convicción de que era la solución para todos aquellos pacientes con estas superficies oculares tan irregulares, tan dañadas, con tanto compromiso, y donde justamente lo que no queríamos era tener que intervenir en la superficie ocular, tocar lo menos posible y poder darle una mejor agudeza visual y confort al paciente. Como fundamento, ¿sí?, que ustedes ya lo conocen, seguramente ya muchos de ustedes interactúan y tienen pacientes en sus consultorios con lentes de contacto escleral, es justamente generar esta capa, ¿sí?, este clearance de solución fisiológica, donde la lente no entra en contacto directamente con la córnea y me permite corregir absolutamente toda esta irregularidad, todos estos múltiples astigmatismos que nos imposibilita con cualquier anteojo o lente de contacto blando darle una buena agudeza visual, ya que la superficie presenta todas estas irregularidades. El fundamento viene por sobre todas las cosas. Si ustedes recuerdan, todavía hay muchos pacientes que tienen lentes de contacto de apoyo corneal. El principal inconveniente que teníamos antes los contactólogos era justamente, como podemos ver en la foto de la izquierda, el lente de contacto gas permeable que se descentraba y que terminaba teniendo toques excesivos y teníamos a pacientes de forma constante con erosiones, con infecciones y bueno, este paciente la única opción que tenía para poder tener una vida normal era corregir esa visión con el gas permeable y los veíamos a todos con los ojos chiquitos tratando de acomodar la lente, centrarla, pero le permitía poder desarrollar actividades con más confort. El lente de contacto escleral, justamente apoyándose en la esclera, nos permite un centrado mucho más óptimo y a lo largo del tiempo
hemos ido logrando saltear un montón de obstáculos, porque al comienzo teníamos estos inconvenientes de que la lente escleral no tenía la transmisión de oxígeno adecuada, nos traía inconvenientes en cuanto a la altura y los diseños, porque terminábamos teniendo estos blanqueamientos en esclera, nos hacía que el paciente pueda estar pocas horas con el lente y que tuviéramos alguna que otra pérdida de confort, incluso edema en algunos pacientes que la utilizaban durante muchas horas. Las lentes de contacto fueron evolucionando, hoy podemos personalizarlas al 100%, lo que nos permite a nosotros incluso hacer bóvedas, contornos 3D, simular toda la superficie, y ahí es donde está el mayor éxito de los pacientes hoy adaptados, porque ustedes pueden encontrarse hoy con pacientes que andan con dificultades con lentes de contacto esclerales y pacientes que andan excelentemente bien. Y les diría que mientras mayor sea la irregularidad corneal, más éxito tenemos con estos pacientes cuando logramos hacer una lente de alto DK, porque hoy tenemos materiales como el Optimum Infinity, que tiene 180 de DK, donde la transmisión de oxígeno realmente es muy elevada, no nos compromete. Nuestros pacientes pueden estar hasta 12 horas con la lente de contacto sin tener ningún inconveniente, y que nos permite con aquellos pacientes también que tienen un compromiso, ¿sí?, ya endotelial, que están un poquito más ahí jugados. De todos modos, les comento que nosotros no recomendamos esclerales en aquellos pacientes que tengan un recuento endotelial menor a 800 o que tengan un coeficiente de variación mayor a 30%, ¿sí? Porque esos pacientes sí, o las van a poder usar muy pocas horas, que lo vamos a tener que ir midiendo, o vamos a terminar, ¿sí?, con dificultades al final del día. Las lentes, recuerdo una frase en aquel momento que nos decían cuando empezamos a desarrollarlas, era a mayor problema, mayor diámetro. El diámetro en su comienzo fue un problema, pero hoy realmente nosotros logramos con pacientes poder corregir atismatismos corneales muy altos, incluso en aquellos pacientes en donde tienen puesto un lente intraocular tórico y que a la vez cuando le ponemos el lente escleral corregimos el atismatismo corneal, pero salta el atismatismo del intraocular. Hoy lo podemos resolver con lentes de contacto que son bitóricos, que además se pueden hacer multifocales, y poder de esta forma corregir a algunos pacientes, como este caso que se lo voy a decir muy rápidamente porque se nos fue el tiempo, en donde con ojo único, ¿sí?, y donde él venía usando un lente de contacto apoyado, ¿sí?, un lente de contacto RGP apoyado sobre el párpado porque tiene más de 70 dioptrías esa córnea, logramos con el tiempo llegar a las 12 horas, ¿sí?, de adaptación y de uso en un ojo que hoy está totalmente relajado, con un material de alta transmisión al oxígeno, y el paciente ve 10 décimas con ese ojo único. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de aquellos pacientes que salgan de su consulta, ¿sí?, que ustedes hayan resuelto todo lo que tenían que resolver, de poder devolverles la visión con estas lentes de contacto. Quizá no la puedan usar 20 horas al día, lo tendremos que regular de acuerdo al caso, pero si el paciente no está ambliopizado, si el paciente no tiene ningún problema en retina, con la lente de contacto escleral podemos devolverle toda la visión. Muchas gracias por el tiempo. Juan Pablo, y además de devolverle la calidad visual, muchas veces le devolvemos también con este tipo de lentes el confort, porque van muy bien para patologías de superficie ocular justamente y de ojo seco, así que al menos para mí son grandes aliadas terapéuticas. Muy buena la charla. No, nada, comentar que muchas veces la intolerancia a la lente de contacto es una consulta frecuente para nosotros y esto nos resuelve muchos problemas, y que uno de los factores principales para la intolerancia es la disfunción de glándulas de Meibomi. Entonces, siempre, ya que estamos en tratarla antes, es súper positivo. Bueno, ¿alguna consulta? Perfecto, entonces damos finalizada el módulo de superficie ocular del día de hoy. Mañana los esperamos a las 2:30, 16:30, para seguir con el módulo de superficie ocular. Muchas gracias.